Muy bien, pues igual empezamos con la tradición que siempre es empezar puntuales y luego ya veremos luego cuándo salimos. Bueno, sí, sabemos cuándo salimos porque este señor se tiene que ir a San Sebastián luego a cenar, a Donosti, a cenar. Y bueno, pues buenas tardes a todos, todas. Estamos grabando y hay personas que nos están viendo en streaming. Juan, para que seas consciente también que hay gente, que luego también puede haber alguna pregunta desde fuera. Y nada, os quería dar la bienvenida. Este es en esta fase que estamos de traer nuevos conceptos o retraer conceptos que igual en su momento también había. Pues Juan Juan Verde va a estrenar este formato que llamamos Desto Talks, que ya era un nombre que ya existió, ya lo tuvo su momento, pero lo queremos, digamos, rehabilitar y también de una forma periódica traer personas que puedan ser de gran interés. Intentaremos siempre, como Juan, generoso, ha estado hace un momento con estudiantes de grado, haremos también con personas pues ya como vosotros, que algo más que grado ya tenéis, ¿no? Tenéis mucho más que grado. Entonces, el objetivo es en este formato es que venga una persona que tenga algo digamos, no solo distinto, sino que sea de la máxima actualidad, como es el caso, y que en este caso particular me alegra que sea Juan Verde, porque, como nos ha explicado antes a los alumnos, es una persona que no solo tiene experiencia como os comentaré ahora mismo brevemente, de haber asesorado a personas muy importantes, sino tiene una trayectoria vital que siempre es muy inspiradora para todos nosotros, ¿no? No solo saber dónde la persona está cuando llega a un sitio de trabajo, sino también cuál ha sido su trayectoria. Entonces, este formato se trata simplemente de hacer primero una presentación y luego, segundo, que haya un diálogo. La suerte que tenemos es que estamos en un formato académico crítico, Tonchu, o sea, es el sitio estupendo. Agradezco a Tonchu por las facilidades de encontrarnos este espacio. Y bueno, pues eso, se trata de luego que haya un diálogo que seguramente si estáis aquí es porque os ha parecido, lógicamente, el tema interesante y algo os llama, ¿no? Algo os llama. Bueno, yo a Juan le conozco de hace 2-3 años aproximadamente. Nosotros, bueno, sabéis que, no sé si sabéis, soy presidente de Deusto Business Alumni, pero también mi familia vive de Tubacex, ¿no? Entonces, soy el responsable comercial del grupo y como grupo, pues comercialmente es el mundo, ¿no? Y lógicamente, pues el mercado americano, no solo el mercado americano, sino el sistema americano, pues tiene sus dificultades. Y necesitamos a alguien que nos echara una mano en algunos temas concretos que teníamos o que tenemos ahí, ¿no? Sobre todo en desarrollo de negocio de ciertas cosas de especialidad. Entonces, desde ese conocimiento, nos encontramos una persona que yo le conocía desde hace muchísimos años porque la había visto, la había seguido en algunas entrevistas y me llamaba la atención que una persona, un español, un canario, estuviera asesorando a presidentes en Estados Unidos, ¿no? Que no deja de ser una historia, un claim fabuloso, ¿no? Pero bueno, nos va a contar, seguramente, si no te importa, que lo vas a hacer mucho mejor que yo, nos cuentas luego un poquito qué es lo que has hecho, más que contar yo el currículum. Pero sí quiero agradecerte sobre todo tu generosidad de estar aquí con todos nosotros. Como ves, somos personas multigeneracional, o sea, somos personas muy diversas en Deusto Business Alumni, hay gente también que es de Deusto Business School. Nosotros somos el alumni de Deusto Business School y ya sabes, o sea, hemos enseñado esta mañana a la universidad, impresionante, la verdad, ¿eh? Has tenido un impacto importante, ¿no? De lo que es también la iniciativa de fundadores y de los jesuitas. Y luego le hemos enseñado un poquito Bilbao, pasando la pasarela y bueno, también un panorama de una ciudad que es totalmente, o ha sido, ¿no? Y es un ejemplo de vigor, ¿no? Y bueno, pero aquí no venimos para hablar de tanto esto, sino hablar de qué pasa en el mundo en general y en concreto del elefante, ¿no? El elefante en la habitación, ¿no? Y bien grande. Pues nada, Juan, tu turno y eso, pues más o menos estará 15, 20 minutos, 30 minutos más o menos aproximadamente y después, cuando él acabe, turno de preguntas totalmente libre y nada, cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias, Antón. Buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. Es un verdadero honor. Lo que nos contó es que soy un gran admirador de Bilbao, de estas ciudades que no te dejan de sorprender y hoy tuve un momento wow. Resulta que efectivamente salimos de la universidad, cuando cruzas el puente, iba él delante,
tú también. Y yo venía hablando con Íñigo, y entonces veo que vamos cruzando el puente y que veo esa ciudad maravillosa y el Guggenheim, y le digo, pero parad, que eso lo veis todos los días, pero yo no. O sea, es impresionante, ¿no? La transformación de esta ciudad creo que es un caso de éxito. Yo estuve durante un tiempo de mi vida como directivo, estaba en el consejo asesor de exalumnos de la Escuela de Gobierno de Harvard, y uno de los casos del que se habla es efectivamente de la transformación de Bilbao. Pero os quiero contar algo que es una frase que oí hoy, ¿no? Y es que el Guggenheim es como la aceituna en el martini. Es lo más visual, pero no lo más importante del martini. Pues esto es igual. Yo creo que lo que verdaderamente es importante del martini, de ese cóctel en Bilbao, es el espíritu emprendedor, es el trabajo que han hecho las instituciones, el mundo académico y el gobierno para crear las condiciones propicias que han hecho que esta ciudad se convierta en lo que es hoy, un polo y un motor de crecimiento y de prosperidad económica. Bien, voy a hablar de cómo veo el mundo en estos momentos. Intentaré hablar 20-25 minutos para que luego haya tiempo de conversar. Dos disclaimers. En primer lugar, si esperáis una fuente objetiva, yo no lo soy. No pido perdón por ello. He formado parte del Partido Demócrata durante mucho tiempo, he trabajado para 3 presidentes, empecé mi carrera trabajando para el presidente Clinton en los años 90, posteriormente fui secretario de Estado con Obama, mi oficina llevaba la relación bilateral comercial y económica entre Estados Unidos y Europa, y más recientemente formé parte del Consejo Asesor Presidencial de Biden, que es un órgano de consulta, o era, ya no formo parte obviamente, compuesto por 24 miembros del sector privado, y asesorábamos a la Casa Blanca en qué puede hacer Estados Unidos para fomentar la inversión extranjera en el país. Y en segundo lugar, os tengo que decir que cualquier cosa que os diga hoy puede cambiar en 24 horas. Creo que la gente se olvida que Trump lleva apenas un mes en la Casa Blanca, ¿no? Yo me levanto todas las mañanas y quiero ver las noticias, a ver qué pasó ayer y qué va a pasar mañana. O sea, que un poco, espero que por lo menos sirva como inicio de una conversación que quizás despierte vuestra curiosidad. He aquí las 3 ideas que quiero compartir con vosotros. En primer lugar, que las actuales tensiones geopolíticas están redefiniendo por completo el panorama económico global y nos estamos encaminando a un mundo muy distinto que ya la mayoría de las personas que están aquí hemos visto. Un mundo absolutamente bipolar. 2 grandes potencias, en este caso Estados Unidos y China. Una nueva y verdadera guerra fría. En segundo lugar, que esto crea oportunidades, sobre todo para los miembros del sector privado, para las empresas innovadoras que entiendan cómo y por qué la geopolítica también presenta un gran número de oportunidades. Vamos a hablar de algunas de estas oportunidades, desde luego la transformación tecnológica, lo que eso significa, la guerra de Ucrania y el Medio Oriente, qué podemos aprender de lo que está ocurriendo y qué va a ocurrir desde un punto de vista de oportunidades de inversión para las empresas españolas y vascas, la cadena de suministro. Me sorprendió hoy que con los alumnos, que me sorprendieron mucho por la calidad de sus preguntas, no sabían lo que era la cadena de suministro. 2 personas levantaron la mano. La cadena de suministro juega un papel importantísimo de cara al futuro y sobre todo es un sector de grandes oportunidades. Y por último, la transición energética. Con un apellido como Verde tenía que hablar del tema, desde luego era inevitable. Y luego al final hablaré de la política, que juega obviamente un papel importantísimo en la geopolítica. Es la segunda parte de la palabra. ¿Qué está pasando en Europa con ese auge de la extrema derecha? ¿Qué está pasando en Estados Unidos y qué puede ocurrir de cara al futuro? Pero particularmente, ¿por qué me preocupa el futuro de la relación transatlántica Estados Unidos-Europa? Si alguien viniera de otro mundo, un alien, y llegara aquí y nos preguntara a todos, bueno, ¿y aquí en el mundo quién manda aquí? Los que tenemos más de 45 años contestaríamos de una manera muy distinta, porque crecimos en un mundo bipolar, donde era la antigua Unión Soviética y Estados Unidos, y se dividieron el mundo completamente en esos 2 polos. Cae el muro de Berlín en 1989, 2 años más tarde, desmantelamiento de la Unión Soviética, y a partir de ahí, durante 15 años, casi 18 años, hubo una sola potencia, Estados Unidos. Y no había absolutamente nadie que le hiciera sombra. Pero eso ha cambiado. ¿Y hoy cuál es? Para los chicos de hoy, que tenían todos menos de 30 años,
les resulta difícil contestar esa pregunta. ¿Es China? ¿Es Estados Unidos? ¿Es Rusia? ¿Es la OTAN? ¿Pero por qué? ¿Cómo hemos llegado aquí? Creo que tiene todo que ver con lo que ha ocurrido durante los últimos 20 años y particularmente durante los últimos 15 años, donde Europa y Estados Unidos lo ha hecho fenomenalmente bien, metiendo la pata de lleno, no pensando de forma estratégica y sostenible en el tiempo y a largo plazo, y lo hicimos muy bien, eso de deslocalizar la producción y la industria y mandarla a China. Y eso ha creado una situación de vulnerabilidad, por un lado, que afecta la seguridad nacional de España, de Europa y particularmente de Estados Unidos. Eso hizo que un segmento de la población esté cabreada. Hay un distanciamiento entre el votante de a pie y los partidos tradicionales y los políticos tradicionales. Eso y la inmigración que fue llegando a Europa y a Estados Unidos para darle de comer a sus hijos el inmigrante, pero sobre todo ejerciendo una función de que la fuerza laboral en Estados Unidos sigue creciendo porque hay una necesidad. Pero bueno, esa presión de los inmigrantes, al mismo tiempo la deslocalización de la industria se va a China, a Brasil o a la India y hace que un segmento de la población haya sufrido de forma directa en su capacidad de compra y su estado económico, ¿no? Eso ha pasado en Europa y en Estados Unidos. Ha dado pie o ha sido caldo de cultivo para lo que vemos en España y en Europa, y desde luego explica hasta cierto punto lo que ha pasado en Estados Unidos con la llegada de Trump. Populismo. La gente está harta, no quieren saber más de los políticos tradicionales. Y llega cualquiera, derecha o izquierda, yo lo digo desde ahora, hay muchos comentarios ideológicos, pero yo no soy ni izquierda ni de derecha. Lo digo claramente, el Partido Demócrata sería un partido de centro izquierda. En temas económicos estamos a la derecha del PP. O sea, entiendo entender eso, yo creo que es una... Digo que esto no quiero que se interpreten mis comentarios como un tema ideológico porque no lo es. Pero lo cierto es que esa clase, ese segmento de la población ha sufrido mucho. Y otro error que cometimos muy grave fue que no quisimos o no supimos cómo integrar a Rusia en nuestras instituciones multilaterales y en nuestros mercados. ¿Acaso es casualidad que durante los últimos 2000 años todos los europeos nos hemos estado matando continuamente? El periodo de mayor estabilidad económica, política y social en Europa fue de 1945 hasta 2022 con la invasión de Ucrania. Nunca antes habíamos tenido 70 años de prosperidad continua sin matarnos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Europa integraron sus economías. Hasta hace 6 meses el mayor socio comercial de Estados Unidos era Europa. ¿Sabéis cuál era y sigue siendo el mayor inversor extranjero en Europa? Estados Unidos. Y el mayor socio comercial, Estados Unidos en Europa, Europa en Estados Unidos. Ahora no, cambió hace 6 meses, ahora es México. ¿Pero por qué digo esto? Porque integramos nuestras economías y esa codependencia hizo que quisiéramos hacer todo lo posible para no pelearnos. Y sin embargo, con Rusia no lo hicimos. Y nos sorprendemos ahora de que exista la tensión que existe sobre el potencial conflicto bélico entre Rusia y Europa. ¿Eso dónde nos lleva? Nos lleva a la situación actual. Ojalá me equivocara, pero vamos hacia un mundo absolutamente polarizado. Los países van a tener que elegir en 5G, en comercio exterior, en globalización, en tecnología, en estándares comunes, pero el mundo va a tener que elegir y ningún país va a poder permitirse el lujo de no tener que elegir entre un país u otro, entre una potencia u otra, y ojalá me equivocara. Pero esto es un tema que va más allá de la competencia económica. Tiene todo que ver con un choque de civilizaciones. Son dos grandes potencias, Estados Unidos con Europa, Australia, Japón, los países de la OTAN por un lado, y por otro, a ver qué tienen de común estos países. Rusia, desde luego China, Corea del Norte, Venezuela, Irán. No compartimos valores, ni siquiera democráticos, ni de entender la sociedad y la vida. Para bien o para mal, no digo que sea mejor, pero desde luego nosotros sí creemos en una intervención mínima del gobierno, creemos en un Estado que no sea omnipotente, creemos en la meritocracia, creemos en los libres mercados, en la globalización, en la integración, en la democracia. Y el otro grupo cree en otra cosa.
Creen en la autocracia, creen en el intervencionismo, creen en el proteccionismo, creen en elegir ganadores y perdedores, y eso nos puede llevar a donde nos ha llevado. Una situación muy difícil. Desde luego vamos a un mundo donde las entidades multilaterales desafortunadamente cada vez juegan un papel menos importante. Nos lleva a un mundo donde se acaba el multilateralismo como lo conocemos y aparece un mundo donde hay un bilateralismo oportunista y sobre todo transaccional en función a qué es bueno para mí hoy. Y desde luego todo esto bajo un denominador común, la tecnología. ¿Por qué? Porque la verdadera batalla, el verdadero campo de batalla para la hegemonía económica y política es la tecnología. La tecnología está redefiniendo las estructuras de poder tradicionales. Jamás antes habíamos vivido en un momento como el actual donde tenemos empresas que pueden facturar 200 billones de dólares, trillions americanos, que tienen un alcance global, que son capaces de cambiar los hábitos de consumo de millones y cientos de millones de ciudadanos, o que son capaces incluso de definir y cambiar la opinión política de sus consumidores. ¿A quién pertenecen esas empresas? Lo que sí sabemos, Alibaba o Amazon, me da igual, americanas o chinas, los gobiernos están haciendo todo lo posible para avanzar e impulsar la competitividad tecnológica de esas compañías, porque saben perfectamente bien que ahí reside la capacidad que tengan de tener un papel hegemónico en el mundo. Introduce nuevas áreas de conflicto, tierras raras, minerales críticos. Como sabéis, no hay revolución digital, ni siquiera no hay transición ecológica sin los minerales críticos y las tierras raras. 4 indicadores rápidos. Entre Taiwán y China tienen el 92% de los microchips del mundo. Por daros una idea. El 92% de los, dije la palabra hoy, medicamentos, los antibióticos que se consumen en Estados Unidos se fabrican en China. ¿Y qué pasaría mañana si China te cierra el grifo y deja de exportar los medicamentos que necesitamos? Se morirían millones de personas. Sobre el hecho de que el 23% de los... se me olvidan las palabras. De los fertilizantes se producen en la antigua Unión Soviética, Rusia o China. ¿Qué pasa en cuanto a nuestra seguridad alimentaria si no somos capaces de diversificar nuestras fuentes? ¿Y dónde están los campos de batalla, las oportunidades? En el 5G, que es lo mismo que hablar del Internet de las cosas. La inteligencia artificial. Hoy dije en la presentación a los jóvenes algo que a lo mejor os sorprende. Estoy absolutamente convencido de que todo lo que nos están diciendo sobre la inteligencia artificial es poco. Creo que es el avance tecnológico más disruptivo en la historia de la humanidad. Y no creo que me quede corto. Computación cuántica, ciberseguridad y, desde luego, la tecnología del espacio. No sé si sabéis, estoy en el consejo de Hispasat, que es, como sabéis, la compañía de satélites más grande de Iberoamérica, y las presentaciones que nos están haciendo nuestros tecnólogos es impresionante, por no decir francamente preocupante. El futuro de la guerra ya no tiene nada que ver, o muy poco que ver, con las tropas convencionales. Vamos hacia un mundo a 15 o 20 años donde un satélite va a poder destruir cualquier objetivo con un láser desde el espacio. Y esto no es ciencia ficción. La cadena de suministro. Hablaba antes de que el 92% de los antibióticos se producen en China. Nos dimos cuenta con el COVID que Estados Unidos, la mayor potencia del mundo, se vio de rodillas y mendigando, al igual que España, medicamentos, material sanitario. Nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido haber deslocalizado y enviado a China y a otros países asiáticos nuestra producción en sectores absolutamente estratégicos, como por supuesto los alimentos, fertilizantes, agroquímicos, tierras raras y minerales críticos y salud, antibióticos, vacunas, suministros médicos. Eso nos pone en una situación de absoluta vulnerabilidad. La guerra de Ucrania. Primero empiezo con la parte verde, ¿no? Yo recuerdo cuando invadieron los rusos, muchas voces críticas, algunas con las que hablé, me decían: olvídate por completo de la transición ecológica. La prioridad número 1 a partir de ahora para todos los países europeos y Estados Unidos va a ser la seguridad energética.
Alemania dependía hace 3 años en un 42% de su electricidad venía del gas ruso. Hoy 13% y el año que viene bajará un 8%. Han logrado diversificar sus fuentes. Nos dimos cuenta que no había seguridad energética sin transición energética. Nos dimos cuenta que no tenía sentido mandar miles de millones de dólares para comprar petróleo y quedarnos con millones y millones de toneladas de contaminación. ¿Dónde está el buen negocio hoy? Entonces, es importante porque, desde luego, ha pasado 3 cosas con esta guerra de Ucrania. En primer lugar, que ha servido para dividir más aún esos 2 grandes bloques. Sabemos perfectamente que China está apoyando a Rusia y Estados Unidos estaba hasta hace poco apoyando a Europa. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Pero, desde luego, también ha servido para que los europeos se junten, se unan y se integren y tengan una visión muy distinta. Os recuerdo que hace tan solo 2 años la OTAN estaba muerta, se hablaba del final de la OTAN. Yo creo que está más viva hoy que nunca. Y luego, obviamente, la aceleración de la transición energética. La guerra en Medio Oriente, no voy a entrar mucho más en detalle, seguridad energética, nos hemos dado cuenta que no podemos seguir dependiendo de una sola región y tenemos que diversificar nuestras fuentes de energía, tecnología y defensa, la importancia que tiene apostar por la tecnología y la innovación en el sector de defensa, un sector de grandes oportunidades económicas para las empresas vascas de cara al futuro, y la alineación global, la intervención en Estados Unidos. Estados Unidos ha apoyado a Israel, Rusia y China han apoyado a Irán, e Irán está apoyando obviamente a Hezbollah y los otros grupos, ¿no? Por cierto, un paréntesis ahí, yo soy muy crítico sobre este tema y no pido perdón por ello. Creo que Estados Unidos se ha equivocado rotundamente apoyando a Israel de forma inequívoca. Aquí, como no hay gente de la prensa, pero a lo mejor como estamos en streaming, creo francamente que Estados Unidos se ha equivocado y esto es un genocidio, no hay manera ninguna de llamarlo. Pero bueno, habiendo dicho eso, desde luego esto ha servido para fortalecer ese distanciamiento de los 2 grandes polos. La transición energética, otra área de gran oportunidad en este nuevo panorama mundial. Aquellos que os digan que la transición energética o ecológica, como queréis llamarlo, la apuesta por la sostenibilidad está muerta, se equivocan rotundamente. ¿Sabéis por qué? Porque yo no conozco... ¿Cuántos sois del sector privado aquí? Inmensa mayoría. ¿Conocéis algún empresario que invierta para perder dinero? Yo no. ¿Sabéis quién está liderando la revolución verde en el mundo entero? El sector privado. Las grandes empresas que más invierten en el mundo en transición energética son también las empresas más grandes y más competitivas del mundo. Desde luego, BlackRock es un buen ejemplo. BlackRock, el fondo más grande de inversión del mundo entero, el mayor inversor institucional en España, en Europa, en Estados Unidos, con 11.000 millones de dólares, 11 billones, siempre confundo entre los billones americanos y europeos. Tomó la decisión Larry Fink, el presidente, que iba a desinvertir en todas las compañías que no tuvieran un impacto positivo, que iban a incorporar un criterio de sostenibilidad en sus inversiones y que iban a hacer todo lo posible, obviamente, por apostar por aquellas compañías que tenían sentido desde un punto de vista de aportar y de sumar. No porque tuviese sentido ético, ni siquiera moral, sino porque era una buena decisión de negocios y de competitividad. Y ahí estamos, lo está liderando el sector privado. Las regiones que más invierten en innovación son también los que más invierten en transición. ¿Casualidad? Yo no lo creo. China, Estados Unidos, Europa. China es el país que más invierte en el mundo, en solar, en eólico, en vehículos eléctricos, en transición energética. ¿Sabéis que ya desde hace 14 años a nivel mundial estamos invirtiendo muchísimo más, de forma exponencial, mucho más en el despliegue de las energías limpias que los combustibles fósiles? Desde luego tiene sentido, y yo creo que esto es un tema de velocidad, pero no de dirección. En el caso de Donald Trump, que es un negacionista del cambio climático, que ha sacado a Estados Unidos otra vez del Acuerdo de París, y todo el mundo puede decir, bueno, pues se acabó. No tiene nada que ver con eso. ¿Sabéis por qué? Porque el 70% de la población norteamericana, según la última encuesta del Pew Research Institute, que es un centro de investigación muy objetivo, dice que el 70% de los norteamericanos quieren que el gobierno federal haga más, no menos, para proteger a Estados Unidos contra el cambio climático. O el hecho de que casi el 70% del IRA, el IRA es nuestro gran Next Generation, en Europa se llaman los Next Generation Funds, ¿no? Pues en Estados Unidos es el IRA y casi el 70% del empleo, el 60% de la infraestructura verde de Estados Unidos está en
estados republicanos. Va a ser muy difícil para el presidente Trump ir en contra de los republicanos y quitarles el dinero que ya está asignado. ¿Y eso dónde nos lleva? Nos lleva a una situación geopolítica actual que crea grandes oportunidades para las empresas vascas. En primer lugar, España podría convertirse en el hub energético que necesita Europa. Uy, ¿qué hice? Espero no haber metido la pata. Ah, está aquí solamente. El 32... ¿Tenemos alguien de tecnología aquí? Se me ha tapado la pantalla. Desactivar apagado automático, dice. Se va a apagar, desactivar apagado automático. España tiene la posibilidad de convertirse en el gran emisor de energías limpias para el resto de Europa. Esa transición de la que hablamos, que ha ocurrido en 3 años en Alemania, tuvo todo que ver con dejar de depender de los combustibles fósiles y el gas natural. Muchísimas gracias. Y apostar por importar el gas natural de Estados Unidos. Necesitamos regasificadoras. España es el hub energético. El problema que tenemos en España son los franceses, una vez más, que hasta ahora no nos han permitido terminar las conexiones energéticas, pero tan pronto se resolucione ese problema, España puede jugar ese papel de hub energético para el gas natural en el resto del mundo. El hecho de que España tiene la posibilidad de convertirse en el gran emisor de energías limpias, fotovoltaica, que tenemos también, obviamente, el gas que viene del norte de África, que pasa por España y puede servir para distribuir la energía al resto de Europa y dejar de depender de terceros. En 2030, España podría aspirar a producir alrededor del 30% de las baterías eléctricas y de acero, según McKinsey, así como el 25% del hidrógeno verde. Las empresas españolas pueden y deben participar en la reconstrucción de Ucrania, y particularmente las empresas de ingeniería avanzada que hay en el País Vasco. Tenemos las grandes empresas de arquitectura, infraestructuras públicas, eficiencia energética, concesiones públicas. Estamos liderando el mercado en Estados Unidos. ¿Por qué no participar de lleno y ganar muchas de las concesiones en Ucrania, donde va a ser un gran centro de inversión de cara a los próximos 5 años? Por cierto, 2 semanas le doy para que lleguen a un acuerdo. Probablemente esta semana, si no la próxima, acordaos. Si me equivoco, lo siento mucho. Exportación de alimentos, pescados, hortalizas, frutas, verduras, somos el almacén de Europa. España tiene un gran potencial para liderar la transición tecnológica europea. ¿Sabéis por qué Silicon Valley es Silicon Valley? Miradlo por internet y veréis que tuvo al final todo que ver con una administración pública, el gobierno de California, que empezó a crear incentivos para que las empresas tecnológicas vinieran, pero al final la gente vino por calidad de vida, por el sol, porque había un lugar maravilloso donde vivir y además podía ser emprendedor, podrías tener startups y salir adelante. ¿Por qué no puede España ofrecer eso también? Un ecosistema tecnológico sólido. España es uno de los países más avanzados en el despliegue del 5G de todo el mundo. Tiene el 87%, la banda ancha cubre el 87% de la población, en Europa es el 60%. España tiene la capacidad de atraer talento por su clima, calidad de vida, precios competitivos de vivienda y comida, estilo de vida. La California, o lo que está representando hoy Miami para el resto de Estados Unidos, donde se están yendo las empresas. Y por último, quiero hablar exactamente un poco de lo que está pasando a nivel político en Estados Unidos. Empecemos con Europa. Hubieron elecciones el año pasado. En julio, el Parlamento Europeo, la extrema derecha salió muy fortalecida. ¿Por qué me preocupa ese auge de la extrema derecha? Y aclaré que esto no es un tema ideológico. Si sois de extrema derecha, fenomenal, pero a mí me preocupa eso porque pone en riesgo a la Unión Europea. Hablábamos antes de esa estabilidad económica, prosperidad y crecimiento que ha tenido Europa durante los últimos 70 años. ¿En qué se basa ese éxito? Se basa en 3 cosas. Se basa, desde luego, en el compromiso de unidad que tenemos los europeos, de integrarnos, de eliminar barreras, de que podamos viajar dentro de Europa sin pasaporte, de que podamos comprar productos, de que tengamos una integración. ¿En qué cree la extrema derecha? En el nacionalismo, que por definición va en contra de lo que es una Unión Europea que está por encima de la soberanía nacional. En segundo lugar, podemos explicar el éxito que ha tenido la Unión Europea por la cooperación. Sin embargo, ¿en qué cree la extrema derecha? En el proteccionismo. America First. Y desde luego la última para mí, la solidaridad. ¿Cómo se explica que el País Vasco tenga las carreteras, la infraestructura que tiene, la calidad de vida, el crecimiento y la prosperidad que ha tenido durante tanto tiempo? Seamos sinceros,
mucho con el financiamiento de los europeos del norte que han invertido mucho, de manera egoísta, por supuesto, para vender sus productos, y el alemán que puso dinero aquí ahora está vendiendo BMWs, Mercedes, lo que tú quieras. Pero los españoles somos más ricos hoy de lo que éramos en los años 70, 80 y 90. Y sin embargo, la extrema derecha cree en que, a ver, todo lo contrario. Yo primero y luego los demás. Eso me preocupa. ¿Y en Estados Unidos qué está pasando? Se van a redefinir la relación transatlántica. Para mal, me temo. Un país que ahora deja de apostar por lo que ha sido la relación transatlántica más importante en la historia de Estados Unidos. Deja de apostar por darle prioridad a esa relación que ha sido tan beneficiosa, como comenté anteriormente, de ser hoy casi el 40% del comercio mundial ocurre entre Estados Unidos y Europa. Y particularmente intra-company, empresas que se mandan productos de un lado a otro. ¿Podemos esperar una disminución de la ayuda militar y económica de Estados Unidos? Desde luego. La guerra de Ucrania se va a acabar en cuestión de días o semanas. Digan lo que digan, pero lo que está pasando allí es dos señores que se sentaron, tomaron un acuerdo, Putin y el señor Trump. Tú te quedas con la mitad desde el Donbass a donde han llegado tus tropas y yo me quedo con los minerales críticos y tierras raras, que ya sabemos, como comenté anteriormente, que son absolutamente necesarias para la competitividad económica de Estados Unidos. Y el señor Zelensky, si se pone las pilas y acepta, lo dejamos, y si no, nos quedamos con el país entero. ¿Os parece una barbaridad? Es lo que está ocurriendo. ¿Y eso qué nos dice a los europeos? Porque Putin va a decir después de esto, oye, esto ha sido relativamente fácil. Pues oye, ¿por qué me paro aquí? Y la pregunta que se va a hacer Putin es, oye, ¿y los españolitos, y los italianitos, y los griegos van a mandar a sus hijos a morir al crudo invierno de Rusia? Nah, ni de coña. No digo que vaya a ocurrir, no quiero ser pesimista y fatalista, pero tenemos que pensar que llevábamos casi 2000 años matándonos. ¿Y por qué vamos a romper algo que funciona? Desde luego, como mencioné anteriormente, es el final de la era del multilateralismo. Empiezan los acuerdos bilaterales, transaccionales, oportunistas. El respaldo abierto de Trump a los gobiernos autocráticos de Europa, Hungría, Polonia, Bielorrusia, Vox, Italia y muchos más. Y desde luego podemos esperar una desaceleración de los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el cambio climático. La mayoría de estos problemas son problemas de interés común, desde luego, y tenemos todo que ganar si colaboramos y todo que perder si no lo hacemos, con lo cual no entiendo la decisión. ¿Cuántos de aquí habéis oído hablar del Draghi Report, el reporte de Draghi? Os lo recomiendo, aunque sea ChatGPT, entrad, un párrafo que os dé. Es increíble porque es la verdadera hoja de ruta. Lo mejor que le ha podido pasar a Europa, ¿sabéis qué es? Donald Trump. Porque nos va a obligar a ponernos las pilas y a actuar de forma responsable, a apostar por más Europa, a apostar por solidaridad, por integración, por eliminar barreras y por hacer todo lo posible para que nuestra defensa sea nuestra defensa, para acelerar el crecimiento económico, acabar con la excesiva regulación que existe a este lado del Atlántico, acabar con la ineficiencia y, desde luego, la burocracia y fortalecer el mercado común para evitar un estancamiento económico que significa lo mismo que condenar a Europa a que no importe a nadie. Desde luego, como he dicho anteriormente, tiene que fomentar la independencia estratégica de defensa y económica. ¿Dónde nos lleva todo esto? Os dejo con una idea. Soy optimista. Al final, todo sale bien. Y si no sale bien, es que no es el final. Nos va a ir bien. Gracias.